Bueno, entonces vamos aquí. La biodecodificación, de algún modo, nos va a dar una manera de escuchar y de mirar nuestro cuerpo y la interfase mente-cuerpo. ¿Bien? Como decíamos al principio, todo en nuestro cuerpo está regulado por esa matrix que tenemos aquí en la cabeza. Pero no siempre la cabeza se lleva bien con el cuerpo. Y entonces muchas veces hemos estado luchando contra el síntoma, cuando en realidad el síntoma viene aquí por algo. Y parte de lo que vamos a aprender en este seminario es por qué y para qué viene el síntoma. Y entonces, ¿cómo aprendemos a reconciliarnos con el síntoma, dejar de pelear, para que entonces el síntoma ceda, ¿sí? Y deje de tratar de darnos su mensaje codificado? Porque en realidad el síntoma físico es un mensaje codificado, disfrazado de otra cosa. Entonces, esto es lo que hace la biodecodificación, buscar esos códigos que están encriptados detrás de un conjunto de signos o síntomas, de un síndrome, ¿sí? Y por supuesto poder decodificarlo, pero no solo, porque la decodificación, algunos creen que termina con que yo devele cuál es el sentido oculto. El tema es que hay otra parte. No basta solamente con decodificar lo que hay, sino que hay que reprogramar, hay que insertar un nuevo código. ¿Sí? Y en esto, algunas veces los procesos quedan como inconclusos, según lo que hemos visto. ¿Sí? El trabajo de biodecodificación concluye cuando hemos instalado un nuevo código. Y entonces tenemos que aprender algunas de estas herramientas. De todos modos, les debo decir, por supuesto que en 6 meses vamos a hacer un pasaje muy, digamos, fugaz por muchos temas. Esto da lugar a profundizar mucho más. Estamos pensando en hacer después un segundo nivel más avanzado, pero queremos que durante estos 6 meses ustedes puedan incorporar las herramientas fundamentales para comprender toda esa dinámica de lo que ocurre dentro de la mente y de cómo la mente de algún modo facilita que el síntoma aparezca y qué técnica o herramientas usar para desprogramar lo mal programado y reprogramarlo con programas saludables, con cosas que le aporten calidad de vida a la persona, ¿verdad? Esa es otra parte, la parte más alquímica de este proceso. Bueno, entonces, sin duda hay muchos autores que vamos a ir citando. Ustedes han mencionado a Enrique Corbera, que ha sido el que en los últimos 5 o 7 años ha sido el más divulgador de la biodecodificación. Eso ha sido por una asociación que existió entre Corbera y unos cubanos. Entonces hay un grupo que crea un cubano que se llama La Caja de Pandora. La Caja de Pandora ha sido la gran divulgadora de Corbera. Es decir, porque tiene canales de YouTube y una red digamos, muy extensa de usuarios que ha favorecido como esta divulgación viral de la biodecodificación. Por lo tanto, entendemos que eso ha sido muy benéfico para todos los que hacen biodecodificación, porque la gente empieza a enterarse de esto, ¿sí? Y a ver que hay algo, que hay una sistematización, que hay todo un procedimiento. Por supuesto que, por ejemplo, partamos de Carl Jung. Ustedes saben que Jung era contemporáneo a Freud, pero se terminaron distanciando, no se llevaban muy bien, porque parece que, no sé, si es que a Freud no le gustaban mucho las ideas esotéricas de Jung y sus incursiones por campos, digamos, no tan ortodoxos del conocimiento, porque Jung estudiaba el libro de las mutaciones chino, el I Ching, estudiaba el tarot, estudiaba astrología y buscaba esto del inconsciente colectivo, ¿sí? Y universal en arquetipos que estaban dentro del símbolo. Pero generó entonces esta división, incluso llegó a ser el analista de Freud, pero abrieron su camino en algún momento y él creó una línea, ¿sí? El análisis junguiano, que tiene formación. Bueno, por ejemplo, ¿qué dice ya Jung en tiempos de Freud? La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Este es un principio básico de la biodecodificación. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. No es la evidencia de un fallo sistémico, no es un defecto. La enfermedad es un proceso de lucha, es una búsqueda de restauración de un orden. Por otro lado dice, la visión solo llegará cuando uno pueda mirarse a su corazón.
Esa es una frase muy profunda que hay que analizarla y desmenuzarla, ¿sí? Pero en definitiva lo que está diciendo no es solamente mirarse el corazón a través de un electrocardiograma, sino mirarse verdaderamente el corazón y lo que la fuerza del corazón nos dice. De hecho, si lo miramos desde el punto de vista neurofisiológico, sabrán ustedes que el corazón también tiene un cerebro, ¿sí? Hay células que comparten los mismos procesos que tienen las neuronas en el cerebro, de modo que el corazón también piensa por sí mismo y tiene determinados procesos electromagnéticos propios y autónomos. Y después dice, el que mira afuera sueña y el que mira adentro despierta. ¿Bien? Esto tiene que ver con aquellos que son o somos visionarios, que vemos y que soñamos mundos distintos, pero que no nos debemos por ello olvidar de mirar nuestro interior y despertar nuestra conciencia, ¿sí? De esto se trata. Bueno, este señor, que es el doctor Hammer, hace un trabajo muy interesante. Creo que él es un médico que sufre una situación muy traumática. En una circunstancia azarosa del destino, su hijo, Dick Hammer, es herido gravemente por una bala disparada por un príncipe, y él estaba con unos amigos en un yate y esta bala lo hiere. El chico lucha entre la vida y la muerte y termina muriendo, ¿sí? Entonces, luego, un poquito después, el doctor Hammer hace un cáncer de testículo y se empieza a preguntar, ¿qué relación tiene el cáncer que estoy haciendo con la muerte de mi hijo? Ese es uno de las semillas que da lugar a lo que es la biodecodificación y define lo que después vamos a ver en profundidad, que es el Dick Hammer Syndrome, ¿sí? O el síndrome de Dick Hammer, y que está explicado y que nos permite entender muchos fenómenos del enfermar. Entonces, de algún modo, lo que él empieza a hacer a partir de esto es una investigación experimental, hace mucho trabajo con mapeos cerebrales, ¿sí? Y empieza a buscar en el cerebro si hay correlatos cerebrales de los procesos biológicos que hay fuera. Digamos, él se pregunta como un investigador serio, ¿qué cambios puede hacer el cerebro? Por ejemplo, en determinados aspectos como aspectos líquidos del cerebro y demás, y cómo estos conflictos físicos tienen un correlato en el cerebro desde la relación biología-síntoma, y después, obviamente, si el cerebro es el asiento de los procesos psíquicos, entonces, ¿qué relación hay entre los conflictos intrapsíquicos, las reacciones del cerebro y las reacciones que hace el cuerpo? ¿Se entiende? Bueno, entonces empiezan a surgir otros investigadores. Por ejemplo, un microbiólogo muy destacado que es Bruce Lipton, de Estados Unidos, que empezó ya en la década de los 70, por allí. O sea, por eso digo que esto es de muy larga data. Investigaba células madre y los comportamientos de células madre, es decir, investigó los mecanismos autorregenerativos y autoconservadores de células madre. Claude Savin, Mark Flesch, Christian Flesch, que es el que inventa el término biodecodificación, ¿sí? Bueno, esta mujer de apellido difícil, Anne Schuttenberger, que es una psicogenealóloga, ¿sí? François Dolto, Vincent Herrera, buscan cada uno por distintas vías y tal vez algunos en paralelo y otros en distintas épocas, cuáles son las causas emocionales que hay detrás de la enfermedad. Algunos indagaron esto que le había llamado la atención de pronto a la amiga que fue a la médica y le pidió que trajera la historia del árbol genealógico, ¿sí? Otros lo hicieron a través de la interfase mente-cuerpo, y así se fue llegando al corpus integrativo que es la biodecodificación. Entonces, ustedes saben que nosotros tenemos 3 cerebros en uno, ¿verdad? Nuestro cerebro, si nosotros seguimos los principios de la teoría de la evolución, ¿sí? Vemos lo siguiente: la vida empieza en el agua. Nosotros tenemos esa evidencia porque nos gestamos 9 meses en líquido.
Y la pregunta lógica es, ¿para qué nos tenemos líquidos si no vamos a vivir en líquido? ¿Sí? ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué? ¿Por qué un ser humano vive 9 meses aproximadamente en líquido amniótico, un medio que después puede ser muy placentero y agradable, pero no un medio en el que puede sobrevivir? ¿Lo saben? Porque la ontogénesis sigue a la filogénesis. ¿Eso qué significa? Que la génesis de mi ser, ontogénesis es la génesis de mi ser, sigue a la génesis de toda la humanidad. Entonces, el periodo en que la vida de un ser humano transcurre exclusivamente dentro del líquido es el equivalente proporcional al periodo en el que la vida en la Tierra permaneció exclusivamente en agua. Luego, ¿qué pasa? Nacemos y no tenemos capacidad para desplazarnos. Se ve que los seres intraacuáticos, cuando las condiciones se volvieron adversas, tuvieron que conquistar nuevos medios de vida. ¿Y qué hicieron? Reptaron, salieron del medio acuático. ¿Y qué hace el bebé recién nacido? Lo primero que empieza a hacer del desarrollo cefalocaudal es reptar. Y tienen los niños algunos reminiscencias de los viejos ancestros, como el reflejo de prensión, que lo toma de los simios, agarrarse de la liana. Siempre son para sobrevivir. Recién conquista la bipedestación a los aproximadamente entre el año y los 2 años, que va a coincidir también con la articulación de un lenguaje, ¿verdad? Esto va a coincidir también con la evolución de la especie hasta llegar más o menos al periodo de los homínidos, ¿sí? Pero va quedando la evidencia de esta evolución dentro del cerebro. Entonces resulta que tenemos 3 cerebros en uno, por si no lo sabían, por si se les arruina alguno. Tenemos repuestos. Está previsto en la biología de que tenemos repuestos internos, pero no se abusen, que son solo 3. Y entonces, ¿qué ocurre? Se llama archicerebelo. El archicerebelo se le llama también cerebro reptil o cerebro reptiliano. Lo compartimos con los reptiles. Algunos se quedaron ahí en la evolución y son como una especie de museo viviente de la evolución, ¿verdad? Y hacen gala de ese cerebro, ¿no? Uno lo ve y dice cerebro reptiliano. Y después otros tienen este otro que es el mesencéfalo, ¿sí? El paleocerebelo, que también lo compartimos con las aves. Algunos tienen cerebro de pájaro, pajarón, pajarito, pajarraco, pero lo tienen. Esperemos que nadie me vea a mí dentro de esa categoría, ni reptiliano ni pajarón. Bueno, este cerebro lo compartimos también. Y finalmente, el neocórtex, la corteza externa, es la que compartimos con los mamíferos superiores. ¿Sí? Nuestros primos hermanos, los caballos, las yeguas también, los monos, los perros, ¿sí? Todo eso que son nuestros congéneres de algún modo, ¿verdad? Y hemos adquirido nuevas habilidades, especialmente en el desarrollo de la corteza frontal y prefrontal, donde hemos logrado grandes cosas. Libro interesante para leer sobre esto es Los dragones del Edén. Ese libro lo escribe el maravilloso científico Carl Sagan. Y entonces hace un estudio comparativo de muestras de cerebro que se han encontrado, digamos, se han hecho vaciados y se ha visto en qué diferencia el cerebro de estos homínidos los actuales y qué ha pasado con la circunvolución y cómo evolucionaron y qué pasó en esa evolución, qué nos pasó o qué no nos pasó, para que lloremos o para que nos alegremos. ¿Sí? Entonces ven que este cerebro reptil está protegido porque tiene funciones fundamentales. Coordina aspectos que son absolutamente autónomos, como que funcione bien el corazón, ¿sí? Como que nuestro sistema digestivo también. Y aquí está la función de ataque-huida. ¿Bien? Entonces, cuando estamos en una situación de emoción violenta, y aquí lo sabe el doctor, no porque tenga emoción violenta, lo sabe por la hipnosis, nuestro cerebro en esta zona, en la zona de la corteza, procesa con ondas beta. Las ondas beta son ondas rápidas,
que van más o menos de 14 a 28 ciclos segundo. Si estamos furiosos, las ondas son un poco más rápidas, que son las ondas gamma. Pero mientras más lenta es la onda, más interno el procesamiento del cerebro. ¿Sí? Y esto ya nos va a dar una pista. No sirve reprogramar estos aspectos con el solo decir. No cambia. Y es por eso que algunos que biodecodificar entienden, lo analizan, pero eso no va a garantizar el cambio. Hay que llegar acá. Entonces tenemos que aprender unos truquitos para acceder acá. Hay formas. ¿Sí? Las llaves. Para acceder acá, que ya iremos viendo. Por lo menos van a tener los elementos esenciales para hacerlo. Después, si quieren, profundizarán en algunos de los otros seminarios como hipnosis clínica, que se dura 12 meses para llegar y acá hacer un baile si quieren, invitar a los amigos, todo lo que quieran acá. Pero mientras tanto, por lo menos accedamos para dejar el nuevo programa. Eso es lo que queremos hacer aquí. Entonces, tenemos que atravesar esas capas y llegar a las áreas que programan todo esto. Reprogramar el cerebro emocional, que es este, ¿sí? Como dice ahí, de manera que se adapte al presente, en lugar de continuar reaccionando a situaciones del pasado. ¿Y por qué dice esto? Porque muchas veces los eventos del pasado dejan una huella en mi mente. Y entonces mi mente lo que hace es volver, cuando encuentra cualquier evento que tenga algo parecido, análogo a aquel evento del pasado, vuelve a reaccionar como entonces. Porque recuerden, a pesar de que hayamos evolucionado, convive adentro el cerebro reptil. Y el cerebro reptil no tiene ni miércoles palabras. El cerebro reptil no, sí, simplemente son emociones. Y entonces la tinta con la que se graban los eventos en el cerebro profundo, en el cerebro reptil, es la emoción. Y esta va a ser una de las claves de la biodecodificación. Si no vamos a la emoción oculta, no se sana, no se cambia. ¿Ok? Disculpa, Sí. te hago una pregunta. Entonces, el cerebro reptil se va formando en los primeros años de vida donde es más vulnerable a estas emociones. Siempre, desde la gestación misma. Por eso, Es decir, que el cerebro va a crecer de adentro hacia afuera, se va a ir como, después vamos a ir viendo las capas que tiene, ¿sí? Y todas las fases de desarrollo se las vamos a ver y qué correlación tiene con lo que pasa en la enfermedad. Pero sí, si interpreto lo que vos querés decir, Mariano. Sí. Entonces, estoy tratando de trabajar con el cerebro no reptil y recordar. Cuando uno tiene una vivencia, esa vivencia se impronta en el cerebro, eso se llama imprinting, es un concepto que Conrad Lorenz y otros habían hablado, a veces con una simple experiencia, imagen o algo, queda grabado. ¿Cuál es la tinta con la que se graba el evento? Es una emoción. Un recién nacido ya la puede tener, ¿sí? Por supuesto que las emociones van a volverse cada vez más complejas conforme pase el tiempo y conforme vamos creciendo y adquiriendo nuevas habilidades. Entonces vamos aprendiendo a modular nuestras emociones conforme aprendemos el lenguaje, interactuamos con los demás, etc. Pero ya un bebé tiene, o incluso un feto en el útero, tiene reacciones emocionales, ¿sí? De ahí que se habla tanto de la estimulación temprana, incluso de la estimulación prenatal. Esto es tan importante. Y entonces incluso las emociones en ese nivel están improntadas de otra forma. Acá tenemos un alquimista. Una forma es los olores, porque el sentido del olfato se desarrolla antes que otros, ¿sí? Porque es también en pos de la supervivencia. Entonces todo eso va a ir actuando a nivel de la pituitaria y otros sistemas que vamos a ir analizando, dejando una impronta. Una impronta que es como grabar en el disco rígido una serie de informaciones, acá tenemos al ingeniero, de datos, ¿sí? Que nos van a servir como hoja de ruta para llegar a lo que queremos, ¿ok? Desde que empezamos hasta que Y siempre lo que queda en ese cerebro reptil tiene que ver con la supervivencia básica. la supervivencia. Por eso tienen que ver, o sea, por eso ahí están los reflejos. Claro, exacto, porque no tiene tantos recuerdos formales ese cerebro reptil, solo tiene impactos de esos recuerdos. Es decir, lo que tiene el cerebro reptil sería el reflejo emocional de aquel recuerdo que está en la corteza. Entonces existe una relación cronológica en la formación de los tres cerebros. Sí, progresiva. Primero el reptil, después el mesencéfalo y después el neocerebro. Y de hecho algunas especies quedaron con menor desarrollo y no adquirieron las nuevas habilidades de la corteza, ¿verdad? Del neocórtex, que le llamamos.
Bueno, entonces, tenemos un doble trabajo, tenemos que ir a entender el síntoma físico, pero también llegar a ese cerebro emocional, ¿verdad? Ese es uno de los grandes desafíos de la biocodificación, ¿sí? Porque nosotros tenemos el problema. Esto es como decir, bueno, te traen un problema con una computadora que está totalmente destrozada y vos decís, ¿ahora dónde voy? ¿Dónde está el comando central? ¿Sí? La madre de este equipo. Entonces, tenemos que ir entendiendo el sentido que tiene el síntoma en la persona, en su historia personal. Siempre vamos a ir del sujeto hacia atrás o hacia afuera, de lo interno a lo externo. Siempre vamos a seguir como una lógica. Vamos a ver qué significa el síntoma para él. Vamos a ver qué puede significar el síntoma en su familia, porque puede que otros compartan el síntoma. Vamos a ver qué significa el síntoma en sus grupos de pertenencia. Qué significa el síntoma en su cultura. Qué significa el síntoma incluso para su ocupación, para sus intereses, para sus actividades. Qué significa el síntoma para el mundo, ¿sí? Entonces encontramos que muchas enfermedades son como malas palabras, nos asustan. El mismo nombre nos asusta, ¿sí? Bueno, lo que hemos visto y lo que nos hace muy felices es que prácticamente yo no he visto imposible para la biodecodificación, cosas que parecen totalmente imposibles de solucionar se arreglan. Y de pronto viene el paciente y dice, estoy sano, estoy bien, se me fue, y el médico no entiende como corno me sané. Bueno, yo le digo, voy a decirle, fue la naturaleza, porque en definitiva es eso, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros acá hablamos del concepto cliente-paciente porque este es un debate que es largo, lo tenemos los psicólogos y demás, ¿cierto? Decimos, bueno, cliente porque es alguien que demanda un servicio y entonces hace un intercambio económico por un contrato a través de un servicio. A algunos no les gusta la palabra cliente porque suena muy materialista y demás. Y paciente en realidad viene de patos del que padece, el que sufre, el sufriente sería. Porque si no sufriera, ¿para qué nos consultaría? Suele ocurrir que a veces vienen los pacientes a la consulta y en realidad vienen confundidos. Tienen síntomas más de tipo psicológico que ameritan una psicoterapia que una biodecodificación. Porque la biodecodificación en muchos sentidos no tiene sino una enfermedad física que tratar, ¿sí? O un tipo de síntoma físico. Pero bueno, de todos modos no viene mal este proceso de biodecodificación que nosotros planteamos. ¿Se va entendiendo o estoy difícil? Cuando estoy difícil me bajan la tierra, me pegan un ondazo y me aterrizan. O hagan preguntas como están haciendo. Miren, entonces yo les cuento un poquito cómo es el proceso. ¿Cómo sería un proceso de biodecodificación nuestro? Tiene como momentos, ya vamos a ir pensando, después vamos a volver a esos momentos. Pero hay un primer momento en la biodecodificación. ¿Puedes hacer una pregunta? Sí. Recién dijiste que solamente si hay síntomas físicos, pero por ejemplo, una persona que está con ataques de pánico. No, claro, pero ahí tiene sintomatología física, porque la persona siente taquicardia, sudoraciones, falta de aire, todo lo que sea psicosomático, especialmente, ¿no? Sí, pero incluso también cuando hay entonces asma, y aunque no esté haciendo síntomas actualmente, sino que hay una predisposición. Todos tenemos predilecciones para hacer síntomas por determinados sistemas u órganos. ¿Sí? Bueno, hay un primer momento que es la biodecodificación propiamente dicha. Es el momento en que viene el paciente y nos trae la consulta. Expresa su motivo de consulta, dice lo que le pasa y nosotros empezamos a develar lo que ocurre. Primero lo hacemos con el sujeto, tratando de entender la lógica del síntoma, no pensando en el síntoma como algo malo, sino como una señal que encendió, una luz roja que encendió su organismo para advertirnos de algo que no ha podido resolver de otra forma. ¿Verdad? Primero empezamos ahí. Supongamos que no tenemos ni idea de por qué, porque ni siquiera lo entendemos por ahí. Entonces nos vamos al clan. ¿Sí? Ahí nos vamos a ir primero al todo el hilo de vida de la persona. Hasta el nacimiento. Nos vamos primero 1 año antes, 2 años antes, hasta un periodo en el que está el principio de la etapa evolutiva en la que se encuentra, el principio de su vida, la gestación y la historia familiar. Nos vamos a ir de aquí hacia atrás si no encontramos las pistas. ¿Sí? A veces complementan las informaciones. Después revisamos la historia del árbol genealógico y nos encontramos ahí un montón de cosas que también están en la evidencia del síntoma. Pero el síntoma por sí mismo habla. El síntoma nos cuenta historias. El síntoma nos habla de algo.
de algo que le pasa a esta persona aquí y ahora, pero que le puede pasar también al clan, allá y entonces. ¿Sí? Entonces vamos como abriendo ese libro de misterios que es la historia familiar de esta persona. Entonces ahí nos vamos a meter en eso que es la psicogenealogía. Nos vamos atrás. Primer momento. Entonces, cuando ya encontramos, ¿sí?, la respuesta al qué, cómo, dónde, por qué, para qué del síntoma, viene un segundo momento que es la cuarentena. ¿Sí? ¿Por qué planteamos una cuarentena? Porque la cuarentena es un periodo perfecto que tiene un antecedente místico. Si ustedes lo miran desde el punto de vista espiritual, muchas doctrinas, pero por empezar vamos a la cristiana. El Maestro Jesús estuvo 40 días en el desierto. ¿Y qué hizo en el desierto? Ayunó. Reseteó su sistema biológico a foja cero, porque iba a venir lo que iba a venir, ¿verdad? Entonces, la cuarentena es un periodo de ayuno y abstinencia, si se quiere, preparando, reseteando mi memoria celular para que después instalemos con mejor eficacia el programa nuevo. ¿Qué pasa si yo tengo un problema en la computadora y me empieza a hacer fallo? Entonces le enchufo un programa que es acelerador del internet. Y después me hace fallo el programa más el internet. Entonces le pongo el arreglador del acelerador de internet y después le pongo el arreglador del acelerador de internet. Y cuando quiero acordar, tengo un montón de procesos ahí tratando de arreglar y no se arreglan. Hay un punto en donde te dice el experto, mira, ¿sabes qué? Vamos a sacarle esto, vamos a instalarle Windows nuevo y le vamos a poner todo de nuevo, porque esto ya está haciendo procesos que son absolutamente, digamos, viciosos. Bueno, esto es lo que hace la cuarentena. La cuarentena, después la vamos a explicar bien cómo tiene que hacer, qué cosas tiene que hacer. Va a cortar un proceso de enfermedad y va a preparar a la persona para que los programas nuevos se instalen con eficacia. Entonces, termina la cuarentena, 40 días. No somos tan extremos como algunos que dicen en esos 40 días aislate el mundo, porque uno tiene que trabajar, uno tiene que vivir, tiene hijos, tampoco va a dejar a tu hijo solo, que se le arregle, que se alimente con lo que sea, con fruto del bosque. No, uno tiene que seguir cuidando. Pero te vas a abstener lo más que puedas de todo lo que te sea tóxico, personas tóxicas, situaciones tóxicas. Hay circunstancias en que el paciente vive en un ambiente muy tóxico. Y en realidad tenemos que decir que se vaya a Rusia. ¿Sí? Porque la verdad que con lo que tiene nos va a mejorar mucho. Entonces, en ciertas circunstancias tratamos de arreglarnos al paciente una cuarentena en la que tome la mayor distancia que pueda. Distancia mental, más que nada, ¿sí? Porque a veces uno está ahí y uno está conviviendo todo el día con el problema y no puede poner ese corte. Y en realidad la cuarentena es para que haga ese corte, para que Entonces, ¿qué hacemos? Más o menos es esto. Me hago el muerto para que la enfermedad no me mate. ¿Sí? Entonces me hago el muerto, se murió. El guante no está mal, se murió, muchas pegas. No está mal. Hacerse el herido para que no te tire. Exacto, para que no te tire. Entonces, cuando ya el inconsciente biológico asume que el viejo ser, que era el generador de este conflicto, de esta reacción, se murió, listo, deja de pelear. Y entonces se prepara para el nuevo programa, muerte y resurrección. Entonces, la segunda fase, que viene después de esto, después de la cuarentena, es la fase de la resurrección. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa ahí en la resurrección? Bueno, puede ser que aquí se cierre la biodecodificación. ¿Cómo? Confirmando las hipótesis. ¿Sí? Ya hemos tenido un tiempo. Yo he visto algo, el paciente vio algo, analizamos el árbol, tal vez lo analizamos aquí o acá. Suele ocurrir que algunos biodecodificadores, esta primera sesión, el paciente habla poco. En donde habla más es en esta segunda. Porque acá habla más el árbol, la enfermedad, los datos, y entonces uno va como develando misterios. Y aquí vamos a ver por qué a veces nos abrimos de determinadas líneas. Yo respeto al licenciado Corbera, pero no comparto algunos principios. Uno central que me corre para la otra vereda es que él dice que los pacientes mienten y yo no creo.
Yo no creo que la gente miente porque que la persona desconozca la razón de lo que le pasa no lo convierte en un mentiroso. Entonces él dice, yo no los escucho porque todos mienten. No, no es que mentimos, es que desconocemos. Y me parece que en general pasa con los catalanes y tienen un estilo, también pasa con algunos que hacen constelaciones, que son un poco como duros en el estilo de relación terapéutica. Y nosotros tenemos un estilo más blando, más acogedor, porque yo creo que demasiado golpeado está el paciente con los problemas y la patología que tiene, como para también lastimarlo yo con una actitud rígida, dura. Pero mejor no se da cuenta que está mintiendo. Claro, pero no es que miente. Miente el que intencionalmente falsea la verdad. Que yo diga lo que creo no me convierte en mentiroso. Aunque lo que yo creo esté errado. Puedo estar errado, pero no miento. ¿Entienden eso? Ese es el punto en el que decimos, es una diferencia epistemológica sustancial. Yo creo en la integridad del hombre, yo creo en el hombre que busca la verdad y puedo entender que en esa búsqueda de la verdad esté equivocado y esté explorando por caminos errados. Y sí creo que eso puede traer la enfermedad, ¿verdad? Pero entonces esto es como más dialogado, no sigue una cosa tan rígida ni tan estricta, porque nosotros creemos, y ahí seguimos a Rogers y a todos sus afines, en una terapia cortada a la medida del paciente. Nosotros decimos que la psicoterapia integrativa y sus variantes, como es la biodecodificación integrativa, es una terapia cortada a la medida del paciente y de alta costumbre. ¿Entiendes? O sea, se calza perfecta, ¿sí? Y vamos a hacer todos los recortes que tengamos que hacer para que te quede como el mejor vestido de tu vida. Esto no es complacer al paciente, esto no es apañar ni encubrir al paciente, ¿sí? Porque a veces hay que confrontarle verdades que él no está dispuesto a escuchar, ¿sí? Y esto nos pone en una postura epistemológica. Algunos que me conocen, yo insisto y nunca insisto lo suficiente. Nosotros, los integrativos, nos paramos en determinadas posturas epistemológicas. Nosotros somos constructivistas. Constructivista radical soy, no solo constructivista. ¿Qué significa esto? Acá tenemos un filósofo que lo puede decir, pero el constructivismo dice que no hay una realidad, que hay tantas realidades como observadores, que lo que creemos que es la realidad es un constructo de nuestra mente, la construyo yo. Hay tantas realidades como observadores de esa realidad, y ahí nos emparentamos con la cuántica. Y entonces decimos, bueno, la realidad es lo que vos creas. Va a ser tan negra o tan luminosa como vos creas, ¿sí? Entonces, ahí es donde se aplica esto que decíamos, creer es crear, ¿sí? Por lo tanto, tampoco hay un universo, hay un multiverso. Y siempre insisto en que vamos a crear la multiversidad de Mendoza. Vamos a ir a la multiversidad, no a una universidad donde escuchamos un verso, donde vomito un verso que el profesor quiere que yo diga y se lo digo de memoria tal como él quiere que lo diga. No, porque vale tu verso, el verso de él, el verso de todos. Cada uno es legítimo en tanto que vos lo creas. ¿Quién soy yo para cuestionar lo que vos crees? ¿Quién soy yo para cuestionar lo que el mismo psicótico alucina si él lo cree? Y por eso es que el trato tiene que ser muy respetuoso ante eso. No le digan, es una pavada, ¿cómo se te ocurre a vos que va a hacer eso? Sí, que a veces tenemos esta soberbia, los terapeutas, es decir, nosotros somos los dueños de la verdad y el otro es un gil que no entiende un perejil de nada. No es así. Sin embargo, están creando sus propias realidades instantáneamente. Exactamente, y a veces esa realidad que, por ejemplo, crea un psicótico, Es más realidad que la nuestra. es más real, muchas veces que No puede. y es una realidad que le conviene, porque es el mecanismo de defensa que él instrumentó para enfrentar los desafíos de lo que le toca, Entonces, en este constructivismo radical nos paramos, ¿sí? Desde ese lugar siempre vamos a sostener todo. El multiverso, nos paramos en la epistemología transcompleja. El mundo no solo es complejo, sino transcomplejo. ¿Eso qué significa? Que ahora nuestras complejidades individuales interactúan y generan una nueva complejidad que es más que la suma de las partes, ¿sí? Entonces todo es transcomplejo. Por lo tanto, no creemos en una lógica lineal. Eso también nos separa de algunas líneas de biodecodificación,
¿sí? Los ingenieros, yo doy clases en una facultad de ingeniería, y entonces les digo, nosotros asociamos, yo lo miro por el ingeniero, acá fue mi destinatario, los ingenieros muchas veces son asociados a una figura tristemente célebre geométrica, que es el cuadrado, y a un cuerpo geométrico similar, el cubo. Y entonces, ¿qué ocurre? Acá algunos se ríen porque si no son ingenieros los padecen. Y entonces dice, ¿qué pasa? Que en realidad la palabra ingeniero es el que resuelve con ingenio problemas de la vida cotidiana. Con ingenio, con creatividad, con originalidad, no con cuadratura. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre? Esto de cuadrar, ¿sí? Hace que a veces tengamos esquemas muy fijos y que pensemos causa, efecto. Mucha rigidez. Mucha rigidez. Y a veces esta mirada es como ingenieril. Buscamos la causa, a veces no hay una. A veces esto que es causa de esto, la consecuencia se convierte en causa de la causa. Esa es la complejidad. Ese es el paradigma complejo y transcomplejo, que la causalidad puede ser circular y puede ser transtemporal. Y eso ya nos mete en un terreno que es difícil de entender porque es de la cuántica. Pero vamos a tratar de hacer una visión cuántica de esto. Sí. A favor de los ingenieros, yo tengo una empresa constructora y me encanta tratar con ellos y no con los arquitectos. Son muy prácticos, muy concretos, específicamente lo que dicen es así. Sí. Tal cual, resuelven problemas. Pero además tenemos esto que es la cibernética. Entonces vamos a adherir a un concepto que se llama cibernética en segundo orden. En esa cibernética en segundo orden vemos cómo los engranajes se enriquecen en la dinámica y generan sinergia. Y entonces nosotros funcionamos como una máquina